¿Conoces el podcast de mi padre? ¿Sabes quién es Víctor Gabriel? Diario de Argifonte es un podcast donde puedes encontrar reflexiones. Sobre esas preguntas que todos nos hacemos. Bueno, casi todos. En muchas ocasiones grabamos juntos. Los episodios. A veces con Rui. En otros momentos graba con Martica, mi hermana. Y tengo un podcast que se llama Alimpa, tu podcast de ciencia y naturaleza. Además, ha tenido la suerte de grabar con mis pucheritos. Que puedes encontrar su perfil en Instagram. En otros momentos con mi abuelo. Con algún amigo o conocido. Suscríbete. Diario de Argifonte. Diario de Argifonte. Únete al podcast. Comparte. Comenta. Nos escuchamos. Esto es El laberinto de Minotauro Beca. Es martes, toca hablar de lucha libre. Y bueno, como dice el podcast de hoy, no voy a hablar de cosas raras porque dice me encantan los tríos. Y bueno, voy a hablar de la lucha libre mexicana sobre todo, pero ya se ha alargado a otras empresas de estas luchas de tríos, también llamadas los relevos australianos. Estas luchas que, bueno, a lo largo de la historia de México, digamos que ha sido como lo principal. Luego, en grandes ocasiones, están las luchas de parejas o luchas individuales de apuestas, pero lo que ha dado más sintonía y lo que se ve de manera más casual, en la lucha libre mexicana sobre todo, son las luchas de tríos. Pero es algo que se ha exportado a otros países, ya veremos un poquito, con títulos, campeonatos, pero es que, claro, las grandes agrupaciones son de tríos casi todas. Los villanos, los brazos, los misioneros de la muerte, los perros del mal, por ejemplo. Cuando estaban los perros, pues era un trío formado por Halloween, por Damián y por el hijo del perro aguayo. Y todas estas agrupaciones, o los hijos de la Atlántida, luego la Atlántida, los hijos del Averno. Todas estas agrupaciones casi siempre son un trío, o cuando a veces son hasta dos tríos, porque son 6 luchadores con 2 tríos que van luchando en distintas maneras. Y es eso, todo ese dinamismo que te crea una lucha de tríos. Generalmente en Consejo Mundial de Lucha Libre, las luchas de tríos son de 2 a 3 caídas. Son luchas que, aunque sean de 2 a 3 caídas, no son muy largas. Y son con un capitán. Entonces, ¿qué tiene esto de especial, lo de un capitán y tal? Pues que si vences al capitán de cada bando, ya se acaba la caída. Si no, tienes que vencer a 2 de cada bando. Entonces, bueno, tiene su cosilla, su rivalidad, su todo, y está bastante bien. Pero llegó un momento que estas luchas de tríos, aunque era lo que más se veía, no tenían campeonatos. Entonces ya se empezó a crear campeonatos. En Consejo Mundial de Lucha Libre tenemos los campeonatos nacionales de tríos, también tenemos los mundiales. Es que en el Consejo Mundial de Lucha Libre los campeonatos es un poco para hacérselo mirar, porque tienen el nacional, tienen el mundial y el histórico. O sea, el histórico. Esto ya es un poco de locura, pero sí, tienen estos campeonatos nacionales de tríos. Por ejemplo, las luchas de tríos en el Torneo de 4 Caminos también eran bastante históricas y eran campeonatos con bastante valor. Por ejemplo, en AAA, lo que es la empresa AAA, la mexicana, también. A ver, las luchas de tríos se dan también valor, pero por ejemplo ahí es a una sola caída. Entonces es otro concepto. Es también bastante, me gusta mucho, pero es otro concepto. Por ejemplo, en lo otro, en Consejo Mundial de Lucha Libre, puedes ganar 2 caídas al hilo, que es ganar 2 seguidas, puede haber empates y luego ganar 2-1. Bueno, tiene más incertidumbre, pero a una caída, bueno, son combates más cortitos, otro ritmo de combate, no tan aéreo. Claro, es un estilo que enseguida se ha exportado a otras empresas, a otros países. En New Japan, por ejemplo, se creó unos campeonatos de tríos, los Never, y bueno, recordemos que el año pasado fueron campeones de estos campeonatos Tomohiro Ishii, Hiroshi Tanahashi y Okada. O sea, casi nada. Las espadas de New Japan, que ya Okada no está, pero bueno, se le dio esta importancia a los tríos que siempre la ha tenido en el mundo de la lucha libre, pero ahora de manera internacional cada vez lo tiene más. Como digo, las grandes agrupaciones de tríos son los misioneros de la muerte, los hijos del Averno, todas estas luchas. También os digo, últimamente en Consejo Mundial de Lucha Libre, las luchas de tríos están teniendo como menos tiempo o las hacen a una caída, porque yo veo a veces luchas de tríos y tienen una caída, incluso también las de parejas. Bueno, y creo que están cambiando conceptos, aunque el Consejo Mundial de Lucha Libre siempre va a ser una lucha, como digo yo, más ortodoxa.
Yo, por ejemplo, veo muy raro, yo digo que el día que hagan una lucha de escaleras eh, en Consejo Mundial de Lucha Libre, yo cierro ya el kiosco y no el kiosco Chispa. Yo ya cierro el kiosco porque, madre mía, eso sería una locura, porque es una lucha más técnica, más ortodoxa, más aérea y es toda su característica. En All Elite Wrestling, en la empresa estadounidense, la que ahora sería, digamos, la competencia de WWE, que dan unos campeonatos de tríos y bueno, ahí los tienen. También hay unos en Ring of Honor que se van dividiendo. Antes eran los mismos campeones, luego se desunifican. Estos líos que hacen el wrestling. Pero yo creo que tenían al principio gente de campeón como Penta Cero Miedo, Rey Fénix, Paz, luego Kenny Omega, los Jambal. Bueno, gente interesante que poco a poco han ido cambiando y bueno, son unos campeonatos que cada vez interesan menos, pero es eso. En el wrestling pasa muchas veces que no es como lo hagan los luchadores, es como a ti te lo vendan. A lo mejor un combate puede ser de 6 estrellas, pero si te lo ponen en un house show o en un show de semanal o que no tiene importancia o sin rivalidad, te lo ponen en un pay-per-view, pero ese combate no tiene rivalidad, pues no te merece la pena. Normalmente los combates de tríos han estado como en las calificaciones estas de combates y todo ello, han tenido muy malas notas, porque yo creo que es el concepto también, porque los combates de parejas están vistos como mucho mejor y los de tríos, por ser más gente, porque a veces hay desorganización, por una serie de cosas, pues no le dan esa puntuación y ese valor que tienen los combates de parejas. También los combates de tríos sirven para formar historias, rivalidades, a veces que uno no le dé el relevo, que se enfade, que una serie de cosas que pasen, o que con el rival te piques más, o sea, claro, normalmente las rivalidades en Consejo Mundial de Lucha Libre y en otras empresas funcionan a través de combates de trío, luego se van picando y luego van a un combate individual y luego escalan hasta la lucha de apuestas, pero es muy raro, por no decir imposible, que directamente empiecen en luchas individuales, como sí pasa en WWE. En WWE a veces pasa que están en luchas individuales ya la rivalidad, o es otra rivalidad con una lucha individual, el otro interviene, pero no es una lucha de tríos. Y bueno, es la característica de estas luchas de tríos, de relevos australianos, de que a veces están también los relevos increíbles. A mí los relevos increíbles me encantan, porque son a veces, te ponen a un luchador que tiene una rivalidad, a 3 luchadores que tienen una rivalidad muy fuerte entre ellos, pero se tienen que hacer equipo, que no queda otra, contra estos luchadores que también tienen la rivalidad entre ellos, porque imaginaos que los otros se llevaron súper bien, pues ya, ahí ya la cosa, ya hay tensiones, no se dan el relevo, bueno. Este yogo del wrestling, este yogo bonito que suelo decir yo, que está bastante bien, todo este culebreo de la lucha libre, que es por lo que a muchos nos gusta. También os digo, hay muchos luchadores que no se adaptan al estilo de la lucha de tríos, porque tienes que tener un dinamismo, una rapidez, saber cuándo entrar, cuándo salir, qué hacer cuando estás fuera del ring, porque claro, hay muchos luchadores que no saben mucho, en Estados Unidos sobre todo pasa, que no tienen este dinamismo. Por ejemplo, algo que se estudia mucho cuando estudias lucha libre mexicana y cuando la entrenas es saber salir del ring. Te dan un golpe y tal y enseguida haces esta voltereta para salir entre las cuerdas, para que luego el rival salga, una serie de pasos y cosas, un dinamismo que a veces han venido luchadores de fuera y no tienen esa rapidez, esa fluidez, porque las luchas de trío son rapidez, velocidad, también destreza, fuerza también, movimientos, y como seas un luchador muy pesado, muy fuerte, ha habido algunos que, por ejemplo, Strowman o el luchador ya fallecido Thunder de australiano, que hacía sus cosas en la lucha de trío del Consejo Mundial de Lucha Libre. Había cogido el estilo, pero yo he visto otros luchadores buenísimos, porque son luchadores muy buenos a nivel mundial, pero llegan a Consejo Mundial de Lucha Libre o a AAA y este estilo es que no se adaptan. Si os queréis meter un poquito en el mundillo de la lucha de trío, yo os recomiendo, si es de AAA, la lucha de los Psycho Circus, de la Secta, de todas estas agrupaciones de tríos, cuando estaban los Perros del Mal, también las luchas de los Perros del Mal en su propia empresa, en Consejo Mundial de Lucha Libre, los Hijos de la Avernum, es que podría no parar, los Guerreros de la Atlántida, un montón de agrupaciones que, bueno, para entrar en este mundillo es que hay tantas y cada una tiene su estilo, los hay aéreos, los hay fuertes y bueno, yo creo que es un estilo que es lo bueno, que a lo mejor para 5 o 10 minutitos que tengáis un rato en casa o en el metro, donde sea, os ponéis un combate de trío rapidito y pasan tantas cosas, están entretenidos y bueno, merece mucho la pena. Así que nos vamos al ring, a los combates, nos vemos en siguientes podcasts y adiós.